Muy buenos días a todos. Quisiéramos darle la más cordial bienvenida en nombre del Comité Ejecutivo de ACIPI. El webinar del día de hoy es titulado Buenas prácticas para una inteligencia artificial responsable. Quisiéramos antes que nada agradecer al presidente de la Comisión de Ética, Martín Michaud, y a su secretario, Luis Vaz, por la iniciativa y por la organización de este webinar de un tema tan relevante y tan importante en estos momentos. Asimismo, quisiéramos agradecer a los panelistas por aceptar nuestra invitación. Juan Manuel, Lorenzo, Pablo, Armando y Alberto. Es un honor tenerlos acá con nosotros. Asimismo, voy a proceder a presentar a nuestro moderador, Luis Vaz. Luis Vaz es socio de la firma El Saburo, es director del área de marcas, nombres comerciales y nombres de dominio. Es agente de la propiedad industrial desde el año 1992 y agente europeo de marcas desde 1995. Con más de 25 años de experiencia profesional, es un experto litigador en materia de marcas, derechos de autor y nombres de dominio. Asimismo, ha sido citado en algunos de los principales directorios jurídicos internacionales como Best Lawyers, Chambers, European Partners, IP Stars, Legal 500 y WTR 1000. Muchas gracias, Luis, por haber aceptado nuestra invitación y la organización para este webinar. Antes de pasarte la palabra, nada más quisiera recordarle a nuestros participantes que este webinar tiene traducción simultánea, número 1, y número 2, que las preguntas las pueden hacer en el apartado de Q&A y todas las preguntas serán respondidas al final. Adelante, Luis. Pues nada, muchas gracias, Giselle, por la presentación. Buenos días para unos, buenas tardes para los que estamos de este otro lado del charco. En primer lugar, quiero enviar un mensaje de ánimo y solidaridad para los amigos de México, de República Dominicana y de Puerto Rico, tan maltratados por la madre naturaleza durante el día de ayer, madre naturaleza que no se atiende a principios éticos, que son los que vamos a intentar abordar durante el día de hoy. Quiero, en segundo lugar, agradecer a SIPI y a la Comisión de Ética y a todos sus integrantes, pero en particular quería hacer referencia y agradecer a mi buen amigo Martín Michaud por darme la oportunidad de organizar y moderar este webinar que, si bien rompe con los estándares habituales dentro de los tipos de webinars que solemos escuchar, porque todos nos dedicamos al sector del IP, pretende despertar el interés de todos nosotros por la aplicación en nuestra vida personal y profesional de los principios éticos y responsables. Quiero agradecer en tercer lugar a Juan Manuel Leyoto, a Juanma, por haberme ayudado a organizar un panel con tan magníficos profesionales que, a pesar de sus apretadas agendas y ocupaciones, pues han encontrado un huequecillo para compartir su visión sobre cómo la tecnología y la ética deben estar indisolublemente unidas. Y bueno, pues yo creo que sin más podemos empezar a hablar de lo que es el tema de hoy, ¿no? La inteligencia artificial ya no es el futuro. Hace unos meses podíamos hablar de que era el futuro, pero ya no es el futuro, sino el presente. Pero no todo vale en este nuevo paradigma tecnológico. Las empresas deben comprometerse para que su inteligencia artificial esté impulsada por principios éticos. En este rato que vamos a pasar, que serán alrededor de 75 minutos, no vamos a resolver el dilema ético de si un coche autónomo debe priorizar estrellarse contra un muro con el riesgo que eso implica para los pasajeros del vehículo o para el seguro o para el propio coste del vehículo, a atropellar a un peatón. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese vehículo autónomo? No, tampoco vamos a resolver si en una otra realidad como es el metaverso se pueden permitir situaciones de acoso, de racismo o incluso la comisión de delitos virtuales, y cuál deben ser los aspectos éticos que deben regular el metaverso para que estas cosas tengan un tratamiento o una normativización adecuada. Y tampoco vamos a resolver si es ético o no implantar electrodos en el cerebro
y en qué condiciones, ¿no? Pero por lo menos vamos a tener un panorama general sobre los aspectos éticos relacionados con la inteligencia artificial. Es claro que no podemos parar el avance tecnológico, pero lo que sí que tenemos que pensar es en que vamos a tener que controlar el uso de esos avances tecnológicos. Y de todo esto es de lo que vamos a tratar en los próximos minutos. No quiero robar más tiempo a nuestras estrellas de hoy. Voy a compartir una pequeña presentación que tenemos para hacer el seguimiento del webinar. ¿Me confirmáis, por favor, si se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto. Bueno, pues no quiero robar, como decía, más tiempo a nuestras estrellas. Voy a presentar a cada uno de ellos según les vaya dando el turno de palabra. Y lo que voy a hacer es dar paso a nuestro primer panelista, Juanma Bellotto. Es un tecnólogo y consultor y asesor de estrategia e innovación. Es un experto en la aplicación a negocio de tecnologías ya usuales como web mobile y tal y como él mismo se define, es un aprendiz de tecnologías emergentes como blockchain e inteligencia artificial. Esto, desde luego, dice mucho de su humildad, ¿no? Hablar de aprendiz. Es cofundador de Vision Red, que fue la primera agencia de viajes online en España. Ha participado en el diseño e implantación del primer modelo de Web as a Service basado en Amazon Web Services. Ha colaborado en pruebas de concepto con robots humaniformes y ha sido galardonado por el MIT Professional Education con el Fire Hydrant Award del MIT, del Massachusetts Institute of Technology. Al margen de la posición que ocupa en Odiseya, en la actualidad asesora a compañías en la adopción de la inteligencia artificial de manera responsable. No quiero olvidar en este contexto que además Juanma es el alma mater de la guía de buenas prácticas en el uso de la inteligencia artificial ética, cuya lectura, aunque solo sea en diagonal por su extensión, son más de 230 páginas, creo que es de obligado cumplimiento para todas las personas que estén interesados en esta incardinación o imbricación entre la tecnología, la inteligencia artificial y la ética. Os paso en esta diapositiva el enlace, lo podéis ver abajo para descargar esta presentación y simplemente recordar que uno de los objetivos de esta obra, aunque ya nos lo recordarán los panelistas, es generar un ecosistema donde cualquier entidad se puede integrar para compartir y conocer las mejores prácticas en inteligencia artificial, atendiendo a principios éticos y preceptos normativos. Vamos a intentar entender todo esto un poco mejor y en el primer bloque de la presentación de este webinar vamos a tener una primera aproximación a lo que supone e implica la inteligencia artificial responsable. Juanma, te voy a dar la palabra. Yo creo que todo el mundo conoce perfectamente de nuestros panelistas qué es PricewaterhouseCoopers o qué es Microsoft, pero a lo mejor no todo el mundo conoce qué es Odiseya y cuál es el papel que desempeña en nuestra sociedad. No sé si nos puedes dar unas pinceladas sobre ello. Muchas gracias, Luis. Encantado. Bueno, antes de nada, pedir disculpas en primera persona por el evidente sesgo de género en esta mesa de ponentes, ¿no? Es un sesgo inconsciente y basado en datos históricos, lamentablemente, de eventos anteriores, y es un ejemplo de que no podríamos dejar en manos de la inteligencia artificial pues la confección de una mesa de panelistas, ya que perpetuaría discriminaciones de género como esta, ¿no? Y como la equidad es uno de los principios a tener en cuenta en la inteligencia artificial que promulgamos desde Odiseya, pues desde aquí pido disculpas, ¿no? Bueno, una vez dicho esto, pues te cuento muy rápidamente que Odiseya es el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, que somos una organización sin ánimo de lucro, que somos una plataforma de colaboración abierta a todo tipo de entidades y profesionales independientes que se identifiquen con nuestra misión, que no es otra sino trabajar activamente por un uso responsable de la inteligencia artificial, que la formamos más de 200 profesionales que constituimos una comunidad multidisciplinar donde caben profesionales de cualquier sector y además tenemos más de 10 socios corporativos, empresas, universidades, etcétera, ¿no? Destaco a PricewaterhouseCoopers aquí presente, quienes además nos dedican sus servicios de manera 100% pro bono y es un indicador de su compromiso por tener impacto positivo
en empresa y sociedad, ¿no? En cuanto a nuestra actividad, realizamos básicamente formación y assessment. Por destacar algunos ejemplos recientes en el ámbito formativo, pues hemos realizado un programa pues, para la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España, una formación que tuvo una valoración de 8,8 sobre 10 por parte de los más de 100 asistentes. Y en el ámbito del assessment, destacar que estamos colaborando en el diseño del sandbox, que servirá de marco de pruebas precisamente para la propuesta de regulación sobre inteligencia artificial de la Unión Europea, ¿no? Y, por supuesto, también la iniciativa guía de lo que ya hablaremos, y que es la primera iniciativa a nivel mundial que integra una dimensión ética, normativa y tecnológica para ayudar a las empresas a operativizar de manera aterrizada pues, la adopción de la inteligencia artificial de manera responsable, iniciativa bueno, pues, de la que hoy estamos aquí, una pequeña representación de los más de 30 profesionales que participamos en su desarrollo. Pues muchas gracias, Juanma. Teniendo en cuenta todas estas funciones y este objetivo de Odiseya, ¿cómo encuadrarías tú la ética con la inteligencia artificial? O si nos puedes poner algún ejemplo que nos sirva también para que todo el mundo se sitúe dónde está la problemática entre inteligencia artificial y ética, si es que se le puede llamar problemática, o de qué modo tienen que interactuar. Claro que sí. Bueno, todos sabemos, ¿verdad, Luis?, que la inteligencia artificial, como tú decías al principio, es una tecnología diferencial respecto de las que hemos asimilado en las últimas décadas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene la capacidad de aprender por sí misma, de hacer predicciones, puede tomar decisiones e incluso puede emular capacidades cognitivas del ser humano, ¿no? Y por tanto, por primera vez tenemos a nuestra disposición una tecnología que tiene similitudes, no equivalencias directas con nuestras capacidades, ¿no? Y es por tanto natural pensar que para su correcta adopción sea necesario tener en cuenta los principios éticos, pues por las implicaciones de estas capacidades, pues como aspectos regulatorios, no por los riesgos que puedan derivarse de su uso. Pues de igual manera que esos principios éticos y esos aspectos regulatorios son necesarios en las empresas y en cualquier sociedad de bienestar, ¿no? Y por poner un ejemplo que un poco lo clarifique, si pensamos en las competencias que se nos requieren a las personas en nuestro desempeño profesional, pues nos podemos referir, por ejemplo, a que nuestra actividad no esté sujeta a estereotipos sociales, ¿no? Y que no realicemos ningún tipo de discriminación por cualquier concepto, que podamos asegurar la privacidad de los datos que manejamos y, por supuesto, que seamos transparentes y que podamos explicar nuestros razonamientos a la hora, por ejemplo, de hacer una predicción o tomar una decisión, ¿no? Y si nos damos cuenta, estas competencias humanas tienen un trasfondo ético y normativo. Y si recogemos la similitud de la que hablaba anteriormente entre personas e inteligencia artificial, pues es natural pensar que esas competencias que se piden a las personas en su desempeño profesional deban ser igualmente aplicadas a la inteligencia artificial, ¿no? Por tanto, las empresas, al igual que tienen sus políticas de comportamiento para sus empleados, tienen la responsabilidad de que sus soluciones inteligentes estén desarrolladas bajo principios éticos como la equidad, la privacidad y la explicabilidad, entre otros, ¿no? Pero, al igual que ocurre en la sociedad, la ética es condición necesaria, pero no suficiente, y es necesario acompañarla de legislación. Y si nos damos cuenta, por primera vez desde la revolución digital en la que nos hallamos inmersos en este siglo, la legislación nos está dejando esperar y se está desarrollando prácticamente a la par del desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial. Y un ejemplo es la propuesta de regulación de la Unión Europea que comentaba anteriormente, ¿no? Una regulación que hay quien puede pensar que es poner palos a la rueda de la innovación, pero que realmente es hacer que la innovación tenga una base sólida y segura, ¿no? Perdón. Al igual que hoy en día no concebimos un coche sin airbags, ¿verdad? Lo natural es pensar que la única forma de concebir la inteligencia artificial es estando sujeta a principios éticos y regulatorios, ¿no? Para ello tendremos que pagar un mínimo peaje, quizás un mayor coste de producción, pero de hacerlo así generará más confianza y por tanto pues más valor y por tanto más negocio, ¿no? Para sociedad y para empresa. Pues muy bien, sí, en el fondo, claro, lo que estás diciendo es que lo que ya teníamos en una sociedad aplicada a recursos humanos y demás, pues que es trasladar todos esos principios éticos también y adaptarlos a todo lo que se refiere a la inteligencia artificial
Y bueno, afortunadamente parece, como bien dices, que la legislación en este caso no está tan alejada de la innovación, de la tecnología, ¿no? Pues no sé, yo creo que es un buen momento para profundizar un poquito más en toda esta parte normativa y aprovecho para presentar a nuestro segundo panelista, a Armando Martínez Polo, socio en PricewaterhouseCoopers España. Tiene una dilatada experiencia en el sector de consultoría de negocio y tecnológica focalizada en el sector del seguro y al margen de haber sido otro de los coordinadores principales de la guía, el documento ese que pusimos en una de las primeras diapositivas y del que vamos a hablar durante toda este webinar, ha participado en diferentes proyectos relacionados con el análisis, el diseño, la reingeniería, automatización y marcos de mejora de procesos. Además, ha gestionado diferentes proyectos en otros ámbitos como centros de atención a clientes, comercio electrónico, áreas de seguridad de la información e implantación de diferentes soluciones tecnológicas tipo gestión documental, portales, PPM, etcétera. Muchas gracias, Armando, por tu participación en este webinar. Para seguir profundizando en toda esta materia y entrar a una perspectiva mucho más jurídica, la mayoría de los que estamos aquí somos abogados, con lo cual creo que vamos a ser capaces de seguirte. Te preguntaría en primer lugar si nos puedes echar una mano, nos puedes ayudar a ilustrar cuál es el estado de la inteligencia artificial ética y normativa. Muy bien. Yo sí que tenía aquí puesto también, vamos, en primer lugar, daros las gracias porque es un placer, ¿no?, poder atender este webinar. Yo sí que tenía también algún ejemplo, pero no sé si, Juanma, tú también querías aportar algún ejemplo en este Sí, sentido. perdón. Es verdad que le iba a decir, bueno, ha estado diciendo algún ejemplo, pero es cierto que habíamos quedado en que él también daría algún otro ejemplo. Perdona, Juanma. Como veáis, no sé, yo realmente lo más importante de todo esto, de todo lo que estamos hablando, es que el concepto de ética puede ser etéreo, ¿no? Y por tanto hay una necesidad importante de alguna manera aterrizar estos conceptos, ¿no? Y si partimos de lo más global, el marco ético de guía contempla 8 principios éticos, o principios que no nos hemos inventado, sino que son el resultado de destilar más de 150 iniciativas de todo el mundo, iniciativas que se quedaban en gran parte precisamente en la definición de principios, y no lo decimos nosotros, lo dijo en 2020 la Universidad de Harvard, que publicó un informe cuya principal conclusión era que esos principios son necesarios, pero que es necesario operativizarlos en el día a día de las empresas, ¿no? Pero es que además, más recientemente, la UNESCO en su declaración de noviembre del año pasado indicaba literalmente cómo es necesario centrarse en la aplicación práctica de los principios éticos mediante recomendaciones concretas, ¿no? Y es ahí donde radica el aspecto diferencial de guía que mencionaba al principio, y es que en guía integramos esa dimensión ética con las dimensiones normativas y tecnológicas para ayudar a las empresas a operativizar de manera aterrizada la adopción de la inteligencia artificial de manera responsable, ¿no? Guía comienza su estructura con 8 principios éticos a los que después le agregamos la normativa actualmente existente acerca de los mismos para después exponer pues, las recomendaciones acerca de cómo operativizar esos principios y, por tanto, su regulación asociada, ¿no? Son recomendaciones pues, dadas por Google, por Microsoft, por IBM y por Telefónica, y, lógicamente, aquí no tenemos tiempo para explicar las recomendaciones dadas sobre cada uno de ellos, los 8 principios, ni siquiera todas las recomendaciones para cada uno de ellos, pero voy a dar alguna pincelada sobre un principio. Y alguien dirá, privacidad, y diré, bueno, pues no. ¿Por qué no? Bueno, pues porque quizá ya tenemos asimilada la necesidad, ¿no?, de adoptar la privacidad en cualquier tecnología, pero con la inteligencia artificial tendremos que familiarizarnos con otros principios, al igual que ya lo estamos con el de privacidad, ¿no? Y por tanto, lo que voy a hacer es centrarme en uno que será muy trending, que es el de explicabilidad. Y alguien dirá, ¿y por qué será trending? Pues por un tema de confianza, más relacionado con la ética y por otro regulatorio. Y lo explico. Todos sabemos que necesitamos explicar nuestros razonamientos a nuestros compañeros, a nuestros equipos, a nuestros supervisores, clientes, consejos de administración, etcétera, etcétera. Pero es que además, si tomamos una decisión, es difícil que tenga un consenso absoluto, pero al menos explicarla puede generar la confianza en el resto de las personas involucradas, incluso en situaciones de desacuerdo, ¿no? Por tanto, si lo proyectamos en la inteligencia artificial, la explicabilidad es la base sobre la que se construye la confianza en esta tecnología, ¿no? Y si nos vamos al ámbito regulatorio, la explicabilidad es fundamental para comprender y para poder auditar
las capacidades y mecanismos de razonamiento de la inteligencia artificial. Y no perdamos de vista que, por ejemplo, en España está en marcha la creación de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que va a auditar estos temas. Y no olvidemos la existencia de sectores regulados como bancas, seguros, etcétera, donde hay que justificar todo lo que se hace y, por tanto, la explicabilidad es fundamental, ¿no? Bien, una vez que he explicado muy rápidamente el motivo de la necesidad de explicabilidad, pues en guía puedes encontrar recomendaciones que incluso pueden ser automatizadas mediante tecnología, por citar algunas muy rápidamente. Explicar el modelo, pero también los datos con los que funciona, que a su vez nos ayudan a entender el modelo y su funcionamiento. Utilizar indicadores para justificar que nuestra solución inteligente no realiza ningún tipo de sesgo. Explicar el funcionamiento general de un modelo y una predicción o una decisión concreta. Y todo esto que estoy diciendo, adaptando la explicación al interlocutor, ya sea un responsable de negocio, un usuario final, un técnico e incluso auditores, ¿no? Y no solo recomendaciones automatizables, como estas que acabo de decir, que son automatizables mediante tecnología, sino también recomendaciones acerca de cómo afrontar el diseño de la solución inteligente. Por ejemplo, de cómo simplificar las soluciones bueno para tener una mayor explicabilidad a una costa de perder un poco de precisión y cómo además esta simplicidad redunda en un menor consumo energético, ¿no? Algo muy importante en estas soluciones inteligentes cuya necesidad de computación implica un alto impacto medioambiental, ¿no? O también cómo es importante realizar explicaciones de manera clara para no generar confusión y, por tanto, evitar perder confianza en el sistema. Y además hacer estas explicaciones de manera prudente para no poner en riesgo la seguridad del sistema, ¿no? Bueno, así podríamos seguir muchísimo más tiempo, pero en fin, por ajustarnos al tiempo, en guía tienes muchas más recomendaciones como estas, aterrizadas acerca de la explicabilidad y para el resto de principios, recomendaciones que permiten operativizarse, ya sea mediante decisiones de diseño o incluso automatizar mediante tecnología su gestión. Y estas son simplemente algunas pinceladas para que los asistentes lean con detenimiento el documento guía que compartías antes, Luis, y profundicen en ello. Muchas gracias. Te pido de nuevo disculpas porque habíamos quedado en hacerte esta pregunta y luego no te la hice. Pero bueno, estaba deseando escuchar ya a alguien que hablase de leyes también y que todo esto se está normativizando y por eso me he precipitado. Pues nada, Armando, si te parece, pasamos entonces a la pregunta que te formulaba. Básicamente, ¿cuál es si nos puedes ilustrar sobre cuál es el estado de la inteligencia artificial ética y su normativa? Sí, perfecto. Y solamente por hacer un pequeño paréntesis, porque yo creo que la exposición que el amigo Juanma estaba realizando es muy acertada, ¿no? Pero yo algo que siempre nos llama la atención y aún así el objetivo de guía, como bien se señalaba, era llegar a tener un ecosistema y sobre todo unas directrices, unas recomendaciones bien aterrizadas para que las compañías sepan cómo aplicar estos principios éticos y normativos. Yo creo que es importante también ver la cantidad de derivadas que puede tener este uso ético y responsable, ¿no? Uno de los términos que se utiliza, y de hecho desde Odisea se han organizado algunos seminarios también en este sentido, es el tema de los algoritmos verdes, por ejemplo. Es decir, cómo algo tan natural como el desarrollo de un algoritmo tenemos presente, ¿no?, toda esta serie de principios también a la hora del desarrollo. Entonces, bueno, centrándonos en el estado de la inteligencia artificial ética y normativa, y solamente por dar una primera pincelada, creo que es importante, lo comentabas antes, Luis, la inteligencia artificial ya no es el futuro, es el presente, ¿no? Pero yo creo que sí que es interesante poner brevemente el contexto desde el punto de vista de la sensibilidad que tenemos todos como usuarios hacia la utilización de nuestros datos, hacia las recomendaciones que se nos hacen, ¿no?, hacia la utilización en general o hacia el desarrollo de ciertos algoritmos que nos dan recomendaciones, con lo cual, en ese sentido, todos tenemos ya una cierta sensibilidad hacia el uso de la inteligencia artificial. Por supuesto, las compañías están haciendo uso, y luego lo comentaré un poquito más en concreto, están haciendo uso de técnicas, desarrollos de modelos específicos de inteligencia artificial con una búsqueda de la mejora de oportunidades de negocio, desarrollar más negocio o bien desde un punto de vista de la mejora del servicio. Y por otro lado, tratando de cubrir de manera breve todas las dimensiones, la regulación está avanzando y, por supuesto, yo algo puedo conocer en ese sentido, pero luego tenemos como panelistas también a Lorenzo y Pablo, que son grandes expertos en este sentido y hablarán sin duda en detalle de cómo se encuentra actualmente la regulación.
Luego también todo el contexto de la inteligencia artificial se enmarca dentro de un concepto a veces más amplio que es el del AI for Good, ¿no? El uso adecuado, el uso para el bien de la sociedad de la inteligencia artificial, con lo cual las dimensiones que tiene pues son bastante amplias. Antes Juanma lo explicaba también o lo anticipaba, el hecho ya de diferentes iniciativas que tanto a nivel, en nuestro caso a nivel europeo, incluso a nivel nacional, se están desarrollando, y más allá de todas las iniciativas, que la verdad que el número, cuando abordamos la guía, pues era un número elevado, pero seguramente ahora, no voy a decir que se han duplicado, pero posiblemente el número haya crecido de manera bastante considerable, ¿no? En este sentido, creíamos que era importante el desarrollo de una guía para que fuera capaz de responder al avance que está teniendo la inteligencia artificial, el disponer de esos principios, de esas directrices para poder hacer un uso responsable de la inteligencia artificial. Lo que estamos viendo en las compañías, ¿no? de manera más concreta, es que hay diferentes niveles de madurez en este sentido. Ha sido un placer trabajar pues, con Alberto y su equipo, ¿no? De Microsoft. Las compañías tecnológicas están en otro ritmo, ¿no? Lógicamente son grandes desarrolladores de modelos, grandes usuarios de la inteligencia artificial, y en este sentido pues disponen de procedimientos, disponen de modelos de gobierno, disponen de una organización, competencias específicas para garantizar que el uso que están haciendo y ser capaces de explicar, ¿no? Que el uso que están haciendo de la inteligencia artificial es un uso responsable, más teniendo en cuenta que compañías, luego Alberto lo explicará muchísimo mejor que yo, compañías que Microsoft lo que hacen son habilitadores para que cada una de las compañías puedan construir, desarrollar sus modelos, con lo cual tienen que facilitar y proveer de todas esas herramientas y todas esas tecnologías. Eso lo podríamos posiblemente ubicar como en la parte superior de la pirámide, como los grandes líderes en este sentido, y que tienen ya un modelo maduro, establecido, del uso responsable en general de la inteligencia artificial. Luego lo que vemos en el resto de las compañías, y aquí la verdad que sí que varía un poco en función del tamaño, es posiblemente que, aunque sí que se están utilizando en ocasiones determinadas tecnologías o que hay ciertas competencias, lo que sí que vemos es que no hay una sistemática. Esto ahora mismo lo estamos trabajando en una primera oleada, como también apuntaba Juanma, con diferentes entidades aseguradoras, ¿no? Porque al final es un sector regulado y, lógicamente, pues es necesario aplicar todos estos criterios de transparencia, equidad, autoexplicabilidad, no sesgos, etcétera, en la aplicación de los algoritmos. Y aunque sí que hay ciertas medidas, sí que utilizan determinadas tecnologías, tienen algún tipo de proceso establecido, lo que vemos es que no existe una sistemática extremo a extremo, ¿no? Que aborde de una manera integral lo que es el uso ético y responsable, ¿no? Por otro lado, creemos que existe bastante sensibilidad, no obstante, a las compañías, y saltando un poquito de materia, en ocasiones lo podemos llegar a ver, y un poco la percepción que estamos teniendo con las compañías, similar al tema del ESG, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, gobierno, etcétera, desde el punto de vista de que hay una concienciación por parte de los niveles altos de la dirección, lo que son los board, los CEOs, etcétera, pero sí que vemos que en el día a día y en la realidad de las compañías va todavía calando poco a poco. ¿Y eso en qué se traduce? Pues que todavía queda de definir claramente esas estructuras, quedan de definir esas responsabilidades, quedan de habilitar partidas presupuestarias, porque evidentemente el hacer que un algoritmo sea autoexplicable supone coste, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Porque supone incorporar más lógica al desarrollo del propio algoritmo, o el propio hecho de verificar que un set de datos para un entrenamiento no tenga sesgo, pues requerirá de utilizar determinadas herramientas, de prestarle más atención, con lo cual, en definitiva, es un tema de coste. Entonces, ya de manera resumida, lo que sí que vemos es que hay bastante sensibilidad hacia este tema, ¿no? Y que las compañías van trabajando un poco también impulsadas por el desarrollo de determinada normativa en torno al tema del uso responsable de la inteligencia artificial. Estupendo, muchas gracias. Y ahora te hago entonces una pregunta, o una doble pregunta, ¿no? En primer lugar, ¿por qué Price se embarca en iniciativas como guía? Después de todo lo que has dicho, yo creo que se puede deducir, ¿no? Pero luego también, si nos puedes dar alguna pincelada sobre cómo aplica PricewaterhouseCoopers en el día a día de sus clientes, todo esto que has estado comentando, todas estas necesidades que hay de implicación de
los elementos de responsabilidad y de ética en relación con la implementación de inteligencia artificial y estas metodologías? Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta, Luis, ¿no? Evidentemente, PwC no es una organización sin ánimo de lucro, entonces, evidentemente, ahora mismo pues, hay un boom en torno a este tema y, lógicamente, está el legítimo interés de desarrollar negocio, sobre todo apalancando nuestras capacidades. Y es un poco lo mismo que estamos viendo en este panel, ¿no? Y Juanma también lo comentaba, que es el espíritu de guía, combinar capacidades de conocimiento normativo, conocimiento regulatorio, conocimiento más del propio sector y las particularidades de cada negocio y conocimiento tecnológico. Entonces, evidentemente, pues ese es uno de los motivos por lo que nos embarcamos. Y por otro lado también, dentro de nuestro objetivo o uno de las misiones que tiene Price definida como estratégica es, lógicamente, reportar a la sociedad pues parte del retorno que nosotros estamos teniendo, ¿no? Y en ese sentido, pues también me gustaría señalar que para la elaboración de la guía pues han participado más de 30 profesionales de Price de diferentes maneras, con diferentes competencias y todos han sido de manera voluntaria. Trabajamos muy de la mano de nuestra fundación que nos ayuda, evidentemente, pues un poco a dinamizar determinados aspectos de la colaboración que tenemos con Odiseya. Con lo cual, yo creo que está muy claro, por un lado son las dos perspectivas, ¿no? Una perspectiva de altruismo en el sentido de, joder, creemos que esto es algo evidentemente interesante para la sociedad y aparte hay una motivación y una concienciación importante de nuestros profesionales y por otro lado, esto evidentemente requiere de apoyo, de servicios profesionales en nuestros clientes y en ese sentido pues consideramos que el haber podido participar en la elaboración de guía pues nos cualifica pues para poder trabajar y prestar un servicio profesional adecuado. Respecto al cómo lo aplicamos en el día a día de nuestros clientes, pues hay diferentes maneras, ¿no? Al igual que esta guía, comentábamos antes que hay diferentes iniciativas a nivel internacional. Dentro de PwC tenemos nuestro propio marco de trabajo, lo que llamamos el Responsible AI, que es un marco de trabajo para la aplicación de buenas prácticas. Dentro de todo el grupo de trabajo que tenemos a nivel internacional, actualmente hay más de 1000 personas involucradas en diferentes países trabajando en este ámbito e interesadas. Cuando empezamos con guía hace más de un año, ese grupo apenas eran 300 personas, era un número significativo, pero yo creo que demuestra también el interés que hay a nivel internacional por el desarrollo de este tipo de contenidos, ¿no? Tenemos la suerte, además, de contar con algunos profesionales pues, que están participando, por ejemplo, con el gobierno del Reino Unido, con el gobierno americano, en la definición de esos estándares, de definición de esos cuerpos normativos, y en ese sentido, pues, es una manera que tenemos de aplicar en el día a día, pues trasladando este framework, adaptándoselo a los clientes, un poco la tipología de proyectos. Resumiéndolo, ¿dónde hay entornos de colaboración en el día a día con nuestros clientes? Por un lado, el proyecto ideal, ¿no? Que es cuando tenemos la oportunidad de trabajar con una compañía en apoyarles en particularizar un framework específico del uso ético y responsable a nivel de toda la organización. Y eso, lógicamente, pues comprende desde el punto de vista de organización, gobierno, metodología, procesos y herramientas y un poco dinamización de los primeros casos de uso. Y ahí, pues aportamos las competencias pues, de los equipos que tenemos, legales, como comentaba antes, tecnológicos y conocimientos de negocio. Luego hay otro tipo de proyectos que son mucho más específicos, los clientes ya tienen algún determinado caso de uso y lo que piden es, oye, hacer una validación o un contraste de que ese caso de uso específico está, lógicamente, haciendo un buen uso de la inteligencia artificial y ahí lo que se hace es un contraste sobre los diferentes principios éticos y el ver que toda la utilización de herramientas y la metodología aplicada es correcta. Otra vía que algunos clientes vemos que la están utilizando para empezar a implementar los principios del uso ético y responsable vienen derivados de proyectos previos de gobierno del dato. El gobierno del dato igual viene un poquito antes de toda esta necesidad o de toda esta tendencia en relación con el uso ético y ya eran iniciativas de yo necesito tener gestionados mis datos, controlados, adecuadamente perfilados, etcétera, y este uso ético y responsable surge como una extensión o como una derivada
que amplía el marco de estudio que se estaba realizando. Y por último, señalaría proyectos más específicos en el ámbito de una concienciación, una formación respecto a la relevancia que tiene este uso responsable de la inteligencia artificial. Y ya para finalizar, yo creo que, y muy relacionado con este último punto de la concienciación, la verdad que la posibilidad que hemos tenido de colaborar, ¿no? Y que bueno, seguimos colaborando con Odisella en la elaboración de la guía, actualmente trabajando con un sector como el asegurador que indicaba antes y en próximas oleadas con otros sectores, lo que está permitiendo también a nuestros profesionales es concienciarse, adquirir un mayor conocimiento del impacto que tiene la inteligencia artificial y su uso responsable, y de hecho forma parte ya de uno de nuestros itinerarios formativos dentro de lo que llamamos nuestra academia, ¿no? Que es pues nuestra universidad formativa de todos nuestros profesionales, un poquito para trasladar la relevancia que consideramos que tiene. Pues muchísimas gracias. La verdad es que me quedo con dos palabras que has utilizado al responder en relación con por qué os embarcáis en las iniciativas como guía, que son la parte de la generosidad y la motivación. O sea, que realmente es sorprendente cómo devolvéis a la sociedad mediante este tipo de aportaciones lo que vosotros, por otro lado, estáis ingresando. Y me ha gustado mucho pensar que esto os ha servido como un elemento, una catapulta, una palanca de motivación de vuestros profesionales que se han prestado hacer esto de una manera pues como se está haciendo, ¿no? Sin cobrar y sin poder imputar horas para este tipo de proyectos pro bono. O sea que muy interesante. Muchas gracias. Pues nada, vamos a pasar ahora sí que de verdad al segundo bloque, el de la visión normativa, en el que vamos a tratar de obtener algunas respuestas sobre si hay o no una regulación sobre estas cuestiones en la Unión Europea. Todos los panelistas que tenemos hoy son de este lado del charco, de la Unión Europea, y son verdaderos expertos en la materia. Además, nuestro tercer panelista es Lorenzo Cotino, que es una verdadera autoridad en la materia, ¿no? Lorenzo es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia y profesor en varias universidades en España y Alemania. Es vocal del Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana desde el año 2015 y fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad entre los años 2000 y 2019. Además, pertenece al grupo de expertos TIC del Ministerio de Justicia desde el año 2015 y desde 2004 dirige la red derechotics.com. Además, ha dirigido 40 proyectos de investigación en derecho digital y es autor nada más y nada menos que de 16 libros y 150 artículos científicos. Cofundador de la red DAIA, que es de Derecho Administrativo de la Inteligencia Artificial, y dirige las áreas normativas de Odisella. Me dijo Juanma que era un must en este panel escuchar a Lorenzo, precisamente por eso, por su condición de autoridad. Y para mí la verdad es que es un honor y un privilegio poder contar contigo, Lorenzo. Así que nada, bienvenido y muchas gracias por tu participación. Directamente pasamos, si te parece, y te formulo la primera pregunta, y es que si nos puedes comentar qué regulación hay actualmente, si hay actualmente en la Unión Europea algún tipo de regulación sobre la materia, y si podemos afirmar que los principios éticos de la inteligencia artificial son ya obligatorios normativa y jurídicamente. Muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias a la SIPI por la invitación en este foro. Y bueno, lo primero, no nos podemos extender, pero sí que es cierto, los juristas tenemos una percepción de la ética un poquito particular, y en este sentido sí que me gustaría señalar que la ética pues tiene mayor espacio cuando no hay regulación, y al mismo tiempo cuando ya hay regulación, la ética puede servir de elemento inspirador para aplicar esa regulación en los muchos huecos, muchas lagunas que en ocasiones quedan, y como suele suceder en el ámbito digital. Y respecto a la primera pregunta, me gustaría desterrar un equívoco, que normalmente se suele decir que no hay regulación de la inteligencia artificial. Y me gustaría señalar que, por supuesto, habrá una regulación general en cuanto se apruebe el futuro Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, pero hoy por hoy el Reglamento General de Protección de Datos ha inspirado la regulación futura, e incluso los llamados principios éticos de la inteligencia artificial son en muy buena medida inspirados por la normativa de protección de datos, y
y lo que ha hecho también es que el derecho de protección de datos, ante el vacío regulatorio, lo ha venido absorbiendo en muy buena medida. De manera que, hoy por hoy, en la Unión Europea, en aquellos supuestos en los que la inteligencia artificial, que no son pocos, supone un tratamiento de datos, pues sobre todo vía interpretativa, las agencias regulatorias, la Agencia Española de Protección de Datos, el Comité Europeo de Protección de Datos, el ICO británico y otras tantas de otros países, lo que han hecho es inventarse derecho de donde no hay, pero proclamarlo como derecho. Y pongo como ejemplo las guías sobre inteligencia artificial de nuestra agencia o del antiguo grupo del artículo 29, hoy día comité. ¿En qué sentido? Pues que los principios, los llamados principios de la inteligencia artificial, responsabilidad, seguridad, transparencia, explicabilidad, evitación de sesgos, etcétera, en muy buena medida ya se exigen obligatoriamente medidas por las agencias regulatorias. La transparencia y la explicabilidad ya está regulada en buena medida y se exige unas dosis de transparencia y explicabilidad bastante fuertes, sobre todo el principio de calidad de los datos. De ahí se han derivado muchísimas obligaciones para la buena gobernanza de los datos que alimentan la inteligencia artificial y la supervisión de los datos de entrada y de salida, la robustez y elementos también que se han proyectado. Esto me gustaría desterrar y simplemente añadir también muy rápidamente que, por supuesto, luego comentaremos, hay normativa aplicable en materia de propiedad intelectual, la recién aprobada Digital Services Act establece pautas de transparencia para las plataformas que utilizan inteligencia artificial y así podríamos poner algunas normativas sectoriales que ya se proyectan en materia de inteligencia artificial. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias. La verdad es que esa palabra desterrar suena muy bien en un campo jurídico porque realmente siempre tenemos un prejuicio sobre que la parte tecnológica va muy por delante de los regulatorios y en este caso no está tan separado y podemos ir casi en paralelo, pues es una muy buena noticia, sin duda. Te preguntaría también qué puede suponer para los obligados por la normativa que ya se ha desarrollado la aplicación real del nuevo reglamento de inteligencia artificial en la Unión Europea y si además puedes compartir alguna experiencia o alguna curiosidad en relación con ello. Bueno, ahí una vez apuntado lo que ya hoy por hoy se exige como derecho obligatorio, el futuro reglamento de inteligencia artificial pues sí que va a tener una gran trascendencia. Y ahí lo que me gustaría también señalar es que deja mucho espacio para la ética, para la llamada ética de la inteligencia artificial. ¿En qué sentido? El nuevo reglamento de inteligencia artificial determina los sistemas que serán considerados de alto riesgo, también prohíbe algunos sistemas de inteligencia artificial, pero el resto, toda la normativa del reglamento de inteligencia artificial, que en buena medida también proyecta los llamados principios éticos, se concretan y pasarán a ser derecho obligatorio para los sistemas de alto riesgo, pero hay que subrayar que el resto, los que no son de alto riesgo, voluntariamente, bajo sistemas de sellos, certificados, sistemas de autorregulación, la Unión Europea quiere incitar que se cumplan estos principios de manera voluntaria. Entonces creo que esto es bastante importante tenerlo en cuenta. Y luego lo que también hay que señalar, no sé si estará relacionado o no con la siguiente pregunta, es que el futuro reglamento de inteligencia artificial deja muchos espacios aún por concretar. Y por eso es muy necesario, decía antes, que la ética también sirve para concretar allí donde la normativa no concreta. Y en este sentido, el futuro reglamento, pese a que son más de 100 páginas, pues va a determinar se necesita concretar muchos aspectos, va a haber toda una normativa técnica en desarrollo y en España y también la normalización técnica, normas ISO, normas CEN, CENELEC, etc. Y en España destaca la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, es bastante pionera y va a experimentar el futuro reglamento de inteligencia artificial. Para experimentar el futuro reglamento de inteligencia artificial se tienen y se van a lanzar unas guías, a modo de guías, para que las empresas o el sector público que tiene que cumplir con el futuro reglamento sepa cómo hacerlo.
Y en ese sentido, la verdad que no es fácil, porque, como digo, aunque 100 páginas pueda parecer mucho, a la hora de que el informático o el ingeniero tenga que aplicar esas normas en su entorno, en su sistema específico, van a generarse muchas dudas. Y es por eso que puede ser bastante útil a nivel europeo. Además, la primera experiencia que se va a dar va a ser en España y puede ser bastante útil. ¿Y no están sujetas a demasiada interpretación todas estas normas en lo que se refiere a la aplicación luego de los principios éticos? En efecto, como digo, pues pese a que es una norma bastante desarrollada, se detallan obligaciones de gobernanza, de gestión de calidad, de documentación técnica, de generación de registros para todos los sistemas de alto riesgo, de transparencia, de seguridad, robustez. Pese a que se detallan, lo cierto es que estamos en un territorio relativamente inexplorado y entonces, aunque haya normas, se necesita esta normalización técnica y se necesitan unos estándares más concretos. Y entonces, ante este territorio inexplorado, pues España se ha lanzado a lanzar este primer experimento piloto regulatorio para que las empresas el día de mañana que estén obligadas a cumplir con la normativa o las que lo quieren hacer por ética, es decir, por vía de la autorregulación, etcétera, sepan cómo hacerlo. Porque en efecto, pues hay elementos que se generan muchas dudas. Estupendo, muchas gracias, Lorenzo. Una pregunta más. ¿Cuáles son los avances más significativos en la regulación de la Unión Europea con respecto a la propiedad intelectual y su nexo con la ética y la inteligencia artificial? Pues muchas gracias. Para una asociación como la vuestra, pues creo que esto es un elemento que puede ser muy importante. Muchos de ustedes pues ya conocen que hay mucha normativa general de propiedad intelectual y también desarrollos en la Unión Europea del ámbito digital desde hace más de 15 años. Pero ahí me gustaría subrayar sobre todo la directiva del 2019, que ya ha sido transpuesta en muchos países, muy mal, por cierto, en España. En España tenemos una transposición por decreto ley del año pasado bastante lamentable, pero las líneas de la Unión Europea dentro de su política de datos, una política que está muy bien trazada en la Unión Europea, las líneas y las políticas de la Unión Europea están muy bien trazadas, no tanto la normativa. Y en este sentido, pues hoy por hoy pues tenemos grandes dudas de cómo se puede proteger un algoritmo o cómo se pueden proteger los datos que alimentan los algoritmos. Y en este sentido, y también dudas de cómo quien quiera hacer minería de datos, quien quiera aplicar sistemas de inteligencia artificial para que los sistemas de aprendizaje se proyecten sobre estos datos, si pueden o no pueden hacer. Sobre esto pues tenemos algunas líneas más claras, como es la protección sui generis de las bases de datos, que es proyectable a las bases de datos y se puede y lleva a que hoy por hoy, para que los datos que están en una base de datos protegida con esta llamada protección sui generis, se necesita la licencia del titular o propietario de la base de datos. Sí que es cierto que la directiva de 2019 ha lanzado un principio, es el principio de minable por defecto. La idea de que las bases de datos, en principio cualquier persona puede hacer minería de datos para alimentar sus sistemas de inteligencia artificial, pero esto se ha quedado hoy por hoy en un eslogan, porque la directiva sigue permitiendo que expresamente quien es el titular de esos datos pueda licenciar o no ese uso. Con lo cual hemos de dar algunos pasos más en esta línea. Los pasos hacia dónde van también, las excepciones. Como sabemos, sobre todo por la vía de investigación, el Fair Use en Estados Unidos da bastante flexibilidad para que por motivos de investigador se puedan utilizar datos o sistemas que están protegidos por propiedad intelectual. Sin embargo, ahí hay una desventaja de Europa con relación a Estados Unidos y, por supuesto, a China u otros países. La excepción por investigación es muy estricta en la Unión Europea. Me gustaría apuntar, por último, en este sentido, que se da algunos pequeños pasos más, un poquito complejos ahora de explicar, en el llamado Reglamento de Datos de la Unión Europea que se aprueba este año. No estamos hablando de datos personales, sino este reglamento, que es norma de aplicación directa de datos, que sí que flexibiliza un poco más las posibles excepciones para que se pueda aplicar inteligencia artificial sobre bases de datos. También sigue siendo un reto bastante importante en la Unión Europea, y con ello acabo, no me extiendo, sigue siendo un reto bastante fuerte en la Unión Europea
que no sabemos aún bien cuál es la protección de los algoritmos e incluso de los datos. Y tenemos que acudir y seguir acudiendo a figuras atípicas como el secreto industrial. En este sentido, pues creo que aún se necesita desarrollar el derecho de la Unión. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias. Sí, en relación con lo que decías de la propiedad intelectual, es verdad que la ley de propiedad intelectual española es muy proteccionista de los autores y ha sido siempre muy contraria a que las empresas pudiesen ser titulares de derechos y siempre ha estado condicionando todo en materia de bases de datos y en materia de obras colectivas a los derechos que ostenta el titular originario, ¿no? Con lo cual, por ahí, pues francamente, resulta difícil encajarlo con esta evolución tecnológica y evolución normativa, ¿no? Que tiende hacia otros parámetros que no eran contemplados en el momento en que se redactó el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual ni sus sucesivas modificaciones. Pero bueno, muchas gracias, Juan, porque la verdad es que todo lo que nos has contado es francamente interesante. Doy paso ahora, o introduzco a Pablo Fernández Burgueño, que también ha colaborado como el resto de panelistas en la guía. Pablo forma parte del área de New Law de Pricewaterhouse Tax and Legal. Es abogado especializado en Derecho del Metaverso, la ciberseguridad y la protección de datos. Además, es miembro del grupo de expertos de protección de datos y el de monedas electrónicas en la Oficina Europea de Policía, Europol. Así que yo creo que también es una persona óptima para que nos ayude a seguir en este segundo bloque sobre visión normativa y seguir centrando un poco el tiro de la regulación. Entonces, Pablo, desde tu experiencia profesional, ¿cuáles crees que son las mejores prácticas que se observan al auditar desde un plano ético-normativo las soluciones de inteligencia artificial? ¿Nos das unas pinceladas tú también? Claro, por supuesto. Muchísimas gracias por las ponencias que habéis dado hasta el momento, que han sido impresionantes, unas respuestas que yo, de hecho, me estaba apuntando a medida que las ibais diciendo y por invitarme a participar con vosotros. En relación con las auditorías, PwC, aquí en España, es una marca bajo la cual estamos varias empresas que nos dedicamos a diferentes materias y llevarlas a cabo en materia de auditoría de manera separada sería bastante improductivo. Así que lo que hacemos es ponernos de acuerdo, pues por ejemplo, New Law con el grupo de auditoría, con el grupo de consultoría, con los diferentes grupos para hacer una auditoría real en materia ética y ético-normativa a las soluciones de inteligencia artificial que se presentan para ello. Con lo cual, de las auditorías que hemos hecho y que estamos haciendo, lo que hemos identificado son mejores prácticas, como por ejemplo estas dos que traigo a comentaros. La primera es, hemos visto que las empresas involucran equipos multidisciplinares desde el inicio, desde el momento del entendimiento, bueno, pues para todas las fases que llevan aparejadas pues la creación y la puesta en marcha de una solución de inteligencia artificial. Ahora bien, estos equipos que se involucran desde el inicio no son del todo completos. Únicamente hemos detectado que se involucran a personas de negocio, informática, ciberseguridad, legal, compliance y protección de datos personales, incluido gobierno del dato. ¿Y qué pasa con el resto? Porque no se introduce también aquí gente de recursos humanos, marketing, comunicación. Bueno, pues a lo mejor sería interesante incluso introducir gente que son las personas que van a ser afectadas por estas soluciones de inteligencia artificial fuera de la propia empresa. La segunda mejor práctica que hemos visto es que se centra en materia de ética normativa, ¿vale? Es la parte ética que se encuentra positivizada en normas. Bueno, pues lo que hemos visto es que se centra el foco en el cumplimiento normativo en materia de estándares NIST, es decir, del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Estoy hablando incluso de empresas españolas. Bueno, pues se centran en el cumplimiento de los estándares que han sido publicados por NIST y en la normativa de protección de datos personales, principalmente aquí en España el RGPD y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. ¿Y cuáles son, ya que he dicho las mejores, pues cuáles son las peores prácticas? Pues ahí vamos. Son principalmente 4. Falta metodología. Esta probablemente es la más importante. Metodología para
para crear soluciones de inteligencia artificial éticas desde el origen, desde el inicio. La segunda, la existencia de un código ético cerrado, que suele existir en las empresas, parece eximir a estas empresas de la obligación de documentar todas las acciones que se llevan a cabo desde un plano estrictamente ético. O sea que parece que si tienes un código ético, pues ya no hace falta documentar si tienes en cuenta la ética o no. Bueno, pues este es otro error grave. Hemos detectado tercera peor práctica, recuerdo, hay 4, que son las principales. Hay más, pero estas son las principales. La tercera, hemos detectado que solo se documenta parcialmente, o sea, no todo, aquello que se hace y únicamente desde el punto de vista normativo. Entonces, ¿qué es lo que falta? Bueno, pues falta motivar por qué no se hacen otras cosas. Falta también un seguimiento documental del cumplimiento del código ético, si es que existe, o si no, de los principios éticos. Y falta un seguimiento documental de las responsabilidades y la rendición de cuentas dentro de la propia empresa. Y por último, en la última peor práctica, falta plantear internamente cuáles son los procesos de actualización, iteración en la revisión desde ese punto de vista ético-normativo, porque haber creado una solución de inteligencia artificial aparentemente ética, con sus correspondientes revisiones, no quiere decir que a lo largo del tiempo esto siga siendo así. Así que habría que volver otra vez a hacer revisiones cada cierto tiempo, o si no de manera continua, si es posible, y documentar todo ello. Y ahí queda. Que no es poco. Pues nada, que la verdad es que está claro, por lo que comentaba, sobre todo en las mejores prácticas, la importancia de la involucración de la empresa, pero a todos los niveles, no solamente de la dirección, sino de todos los organismos y todas las personas que lo integran y todo tipo de personas, incluso, como decías, los afectados. Yo no sé si en parte ya me has respondido a la siguiente pregunta que te iba a hacer, pero si quieres añadir o puntualizar algo es qué aspectos ético-normativos se tienen más en cuenta en el desarrollo de una inteligencia artificial responsable y las que menos. Yo creo que Pues, algunas cosas las has anticipado, por lo menos, pero si añades algo más, fenomenal. Vale, pues vamos a hacerlo entonces en formato breve, señalando las principales, pero con otra forma de expresión, ¿vale? ¿Qué se tienen más en cuenta? Bueno, pues se tienen en cuenta los aspectos ético-normativos que tienen impacto. Desde el punto de vista económico, pues los que ofrecen un ahorro sustancial, como por ejemplo la robustez, la fiabilidad, la precisión, los que permiten evitar multas de elevada cuantía, por ejemplo, la privacidad, la protección de datos personales, el gobierno del dato. Y desde el punto de vista social, pues los aspectos éticos normativos con impacto social pues son aquellos que evitan mala prensa, como por ejemplo los principios de justicia, inclusividad. ¿Y qué es lo que menos se tiene en cuenta? Pues se tiene en cuenta aquello que tiene un retorno económico-social que es de difícil valoración, como por ejemplo lo que mencionábamos hace un momento, la responsabilidad y rendición de cuentas. Y ya por último, pues otro que se tiene muy poco en cuenta es el que tiene un retorno social indefinido, como por ejemplo la promoción de los valores humanos y los derechos humanos, entre los cuales, en parte, podemos introducir también aquí la propiedad intelectual. Lo que vemos es que quizá por olvido, pues no se tienen en cuenta las licencias de código que se están utilizando o que se van a utilizar para el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial, y quizá lo más importante, por el uso que se hace con la inteligencia artificial, tampoco se tiene muy en cuenta que la solución haga un uso razonable y además legal, que es lo más importante quizá, de inteligencia artificial ajena. Digo legal por la parte ético-normativa, no solamente por la parte ética, que sería más grande. ¿Y cuáles serían, en tu opinión, algunas buenas prácticas más habituales en la empresa para garantizar una inteligencia artificial responsable desde el plano ético-normativo? Vale, esa es buena. A ver, prácticas más habituales. Bueno, pues las que son deseables, quizá, pues son, por ejemplo, contar con un departamento de ética que sea proactivo y que esté involucrado desde el principio. Pero la verdad es que, ¿qué empresa cuenta hoy, ¿no?, con un departamento de ética que además sea proactivo y esté involucrado? Pues probablemente muy pocas. Entonces, vamos a ir a otro plano. Empresas que no lo tienen. Bueno, pues se tiene primero que identificar la necesidad de cumplir los principios éticos, que son todos los que hay que cumplir en todas las fases, pero con una necesidad cambiante. Hay veces que hay que tener el foco más puesto en unos que en otros y viceversa, o en todos, ¿no? Después de haber identificado la necesidad, habrá que evaluar el alcance para conocer con qué perfiles
¿qué perfiles se requieren? Perfiles seres humanos con capacitaciones o conocimientos. ¿Qué perfiles serán necesarios para cada fase de ideación, creación de la inteligencia artificial, la puesta en marcha, las revisiones, todas las fases? Habrá que crear un buen equipo, que esto significa implicar a los profesionales con capacidades multidisciplinares que sean internos o externos, porque también se pueden buscar externos y de hecho a veces es necesario. Y ya para terminar, cuatro puntitos más, que es elaborar, este es el más importante, el que voy a decir ahora, es elaborar un plan de acción con hitos responsables, que sean personas responsables de cada uno de estos y materias a tratar, para que no nos centremos únicamente en protección de datos, porque hay otros principios que a lo mejor son más importantes que la protección de datos en una solución de inteligencia artificial concreta. Nos quedan 3. Documentar cada reflexión que se tome acerca de la creación de la solución de inteligencia artificial, si se decide ir por un camino o por otro y por qué, y las acciones también hay que documentarlas. Revisar los datos que se extraen de estas auditorías que se realizan, de la propia creación, pero también de las revisiones analíticas y demás, extraer conclusiones y, por último, elaborar un plan de iteración y mejora en el cumplimiento de los diferentes principios éticos, y ya no solamente desde el plano de la ética normativa, sino también desde un plano de vista ético, que es más amplio y, de hecho, más generoso. Uf, qué barbaridad. Muchísimas gracias. ¿Cuántos deberes? ¿Cuántos deberes Sí, tenemos muchas empresas? En fin, bueno, oye, pues estupendo. La verdad es que poder poner en negro sobre blanco todos estos elementos, yo creo que ayuda mucho para la reflexión. Pues nos faltaría conocer ahora, para poder completar los diferentes aspectos de esta materia, la posición de las empresas tecnológicas. Sería ya el bloque 3 de este webinar. En la guía han colaborado IBM, Google, Telefónica y Microsoft, y tenemos la suerte de que hoy nos acompañe Alberto Pineda, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en empresas de tecnología, los últimos 18 en Microsoft, donde ha desarrollado proyectos de alto impacto en diferentes clientes enterprise. Ha sido el responsable de renovar ENS, que es el Esquema Nacional de Seguridad para Microsoft Azure, Microsoft 365, Microsoft 365 Education y Dynamics 365, agregando nuevos productos con el más alto grado de cumplimiento. Además, es un especialista en inteligencia artificial, datos, computación en la nube, identidad digital, innovación, transformación digital, gestión de personas y mejora y rehabilitación digital. Es un gusto también contar contigo, Alberto, y además te tengo que agradecer que hayas aceptado que este webinar sea a través de Zoom y no de Microsoft Teams. Así que yo creo que aquí el agradecimiento en tu caso es doble. Y si te parece, vamos directos a la primera pregunta, porque nos gustaría conocer, en primer término, qué significa para Microsoft la palabra responsable o los conceptos de inteligencia artificial ética o de inteligencia artificial confiable. Bueno, es un gusto, y muchas gracias por la invitación, tanto a ti, Luis, como a SIPI, y un placer compartir mesa con tan agraciado comensal. El tema de Zoom ya lo cambiaremos, no te preocupes, la siguiente probaremos Teams, que seguro que funciona bastante mejor. A ver, yo simplemente quería notar que bueno, desde Microsoft al final el ejercicio del uso de la inteligencia artificial de manera responsable es un ejercicio que se inició en el año 2016. Nosotros siempre hemos creído en el potencial de la inteligencia artificial. De hecho, llevamos 30 años desde que prácticamente se creó Microsoft investigando en áreas como el procesamiento del lenguaje natural o la visión por computador, que son conceptos que mucha gente pues, hace 15 años le sonaban extraños y para nosotros pues, eran algo bastante habitual. Y pensamos que la inteligencia artificial está entre nosotros, ha venido, digamos, a quedarse con nosotros para mejorar nuestras vidas y para hacerlo pues tenemos que hacerlo para el beneficio de todos. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Por primera vez tenemos máquinas que asumen el papel que juegan o que jugaban hasta ahora las personas solamente, ¿no? Y debemos examinar, pues básicamente, qué efectos tienen estas nuevas tecnologías sobre las personas y sobre la sociedad, ¿no? Responsible AI, tal como viene denominada, es la estrategia que, como decía antes, en 2016 adoptamos
para desarrollar e implementar nuestra tecnología de manera que se cumplan una serie de principios éticos, ¿no? Estos principios éticos que son de equidad, de confiabilidad, de privacidad, de seguridad, de transparencia, inclusión y obviamente responsabilidad. Lo que los americanos llaman accountability, ¿no? Que si buscas la traducción es difícil buscar una traducción al castellano de accountability, ¿no? Nosotros pensamos que esa responsabilidad es la base que une todos esos principios, ¿no? Como sabéis, la inteligencia artificial al final es una tecnología, es una rama de la informática, ¿no? Que está dedicada básicamente al desarrollo de sistemas de procesamiento de datos, que realiza funciones que normalmente están asociadas pues, con la inteligencia humana, ¿no? Con el razonamiento, con el aprendizaje, con las capacidades cognitivas que tenemos, ¿no? Y es el ser humano al final quien programa estos sistemas. Así que es el ser humano quien es responsable de la misma, ¿no? Si nos vamos a mirar al diccionario de la Real Academia Española, la definición de responsable, vemos que viene del latín de responsabilis, ¿no? Que significa que requiere una respuesta, ¿no? Por lo tanto, las empresas, tomando esa referencia, nos vemos obligados a dar una respuesta al uso que se va a hacer de esa tecnología, ¿no? Por eso creemos que es tan importante la palabra responsable, ¿no? Todo el mundo habla de la IA ética, la inteligencia artificial ética, o que la ética desempeña un papel fundamental. Pero yo creo que la palabra ética se queda corta, es decir, hay que buscar un paraguas que asuma, ¿no? Y que contemple otros elementos, ¿no? Hoy se ha hablado del Estado de Derecho, Lorenzo lo explicaba muy bien, Pablo también lo ha extendido muy bien, ¿no? El reconocimiento de los derechos humanos, recordemos que la privacidad es un derecho humano, ¿vale? Y por lo tanto la responsabilidad social junto con los derechos es parte de esa definición que hacemos nosotros de una IA responsable. Fundamentalmente de lo que estamos hablando es dotar a los sistemas de inteligencia artificial del poder de tomar decisiones que antes solo lo podían tomar los seres humanos. Y tenemos que preguntarnos qué tipo de decisiones queremos que tomen dichos sistemas de inteligencia artificial y si aspiramos a que esas decisiones reflejen lo mejor de la humanidad, creemos que será mejor que nos centremos en su uso responsable y en todas las piezas que lo componen. El uso al final es la extensión, el fin, ¿no? Pero mientras se construye, también hay una serie de principios y prácticas que se han de llevar a cabo dentro de esa metodología que hemos definido de IA responsable y en donde se incluyen obviamente la ética como no puede ser de otra manera. Muchas gracias. Suena todo muy bien, pero yo creo que no todas las empresas tecnológicas están siguiendo este patrón que está siguiendo Microsoft. Habrá muchas y desde luego en guía hay varias, pero ya casi una opinión personal, no quiero que hables en nombre de Microsoft, ¿no? Pero ¿qué opinión le merece a una multinacional como la tuya o a ti personalmente que hay otras empresas que no están dispuestas a seguir estos modelos que abrazan los principios de la ética o de la responsibility que decías para una inteligencia artificial responsable? Bueno, yo creo que el mayor reto, tanto de si se trata de Microsoft como de cualquier otra organización del mundo, ¿no? Al final es asumir un compromiso. Un compromiso para con tus clientes en nuestro caso, ¿vale? Y si es una organización sin ánimo de lucro, pues para los posibles receptores de esa tarea de divulgación que queremos hacer. En el caso de guía, pues obviamente Odisea tiene una responsabilidad como organización en la divulgación de los principios, de las prácticas, de las herramientas, de las buenas prácticas en sí, en la adopción de esta nueva tecnología, ¿no? Os explica un poco cuáles son nuestros principios de equidad, de seguridad, ¿no? De fiabilidad, de responsabilidad, de inclusión, de transparencia, pero también hay que definir cómo pasar de esos principios a la práctica y dotarnos de herramientas, ¿no? ¿Cómo lo vemos nosotros? Bueno, pues aquellas empresas que no asumen este reto, ¿no? de llevar la tecnología de una manera responsable a la sociedad, pensamos que tienen que estar preparadas y que tienen que dar pasos. Estoy de acuerdo en que probablemente hay empresas que no tengan la capacidad de inversión para tener o dotarse de un departamento de ética o de un departamento que vigile por los usos responsables de las, bueno, en este caso de la inteligencia artificial, pero de cualquier otra tecnología. Pero yo creo que hay como 6 grandes elementos que sí o sí una empresa puede hacer sin demasiado esfuerzo, ¿no? Es decir, en primer lugar hay que implementar políticas internas, ¿no? Una serie de normas, ¿no? De directrices que abarquen pues, desde las áreas de investigación, si tu empresa se dedica a la investigación, a las áreas de gobierno, por ejemplo, el gobierno del dato, pero también el gobierno de cómo es el ciclo de desarrollo de esas soluciones de inteligencia artificial,
que dote de herramientas de transparencia en las áreas en las que están desarrollándose sistemas o modelos de inteligencia artificial. Ese sería un primer punto, ¿no? Un segundo punto tendría que ser el poner en marcha programas de formación para empleados, ¿no? Guías de impacto, guías de diseño, guías de seguridad, que el empleado que está encargado de desarrollar un modelo de inteligencia artificial pueda echar mano a ese tipo de formación, a ese tipo de guías y le sirvan como un elemento que coayude en el día a día a hacer que esa tecnología, hoy es la inteligencia artificial, mañana puede ser la computación cuántica, se desarrolle de manera responsable, ¿no? Hay que tener, en tercer lugar, la capacidad de medir y controlar que todo esto se cumple. Es decir, que aquellas normas que nos hemos impuesto las podemos medir y las podemos cumplir, ¿vale? Y controlar que ese cumplimiento se da. Tenemos también herramientas, o necesitamos herramientas, ¿no? En nuestro caso, pues herramientas FairLane para la detección de sesgos o herramientas de análisis de riesgos de seguridad, y herramientas para interpretar los modelos de inteligencia artificial, que lo que nos permiten es dar explicabilidad a los modelos, que también hemos hablado de ellos, ¿no? Herramientas que utilicen la vanguardia tecnológica que tenemos disponible hoy en día. Por ejemplo, Smart Noise, ¿no? Es una herramienta que habilitamos en open source que utiliza la privacidad diferencial y otras muchas, ¿no? Que en nuestro caso al final las hemos abierto como herramientas de código abierto precisamente porque pensamos que puede haber empresas que les cueste un poco más el desarrollar este tipo de herramientas y que de manera totalmente altruista ponemos a disposición de todas ellas, ¿no? En quinto lugar, necesitamos sistemas, como decía, de cumplimiento ético, pero también de cumplimiento normativo. Nosotros tenemos 4 comités, uno en el área de ingeniería, específicamente centrado en las labores de ingeniería y uso responsable de tecnología, uno que tiene que ver, que es nuestra oficina de Responsible AI, que se encarga principalmente de definir cuáles van a ser los siguientes pasos de nuestra estrategia, y un comité, la ETHER, que se centra exclusivamente en el desarrollo de todas estas guías y todas estas metodologías que hacemos uso diario, ¿no? Y luego tienes un segundo reto, ¿no? Que es, como decías tú, qué hacer con esas empresas que comentabas y que dicen, no, joder, esto está muy bien, pero mira, a mí no me importa. Yo no voy a tener principios, o no voy a firmar por este principio, o mira, yo tengo las herramientas, pero no tengo una guía que ponga en práctica esas herramientas. O incluso voy a utilizar la inteligencia artificial de formas, bueno, pues que no me preocupa si va a hacer daño a la sociedad, o realmente no es un elemento que a mí me resulte importante, ¿no? Yo creo que aquí es donde la política, la ley, con ese juego que comentaba antes Lorenzo, ¿no? De que la ética abre espacios para pensar o incluso repensar la regulación existente, es donde entra el juego, ¿no? En Europa, como ya habéis comentado, pues tenemos esta nueva regulación del AI Act, que es una regulación orientada a riesgos, pero seguimos teniendo mucha regulación que nos obliga, como no puede ser de otra manera, a las empresas del sector tecnológico a cumplir dicha ley, ¿no? Nosotros, ya como nota personal, estamos, en mi caso, muy alineados con esta orientación a riesgos que trae el AI Act. Pensamos que es una forma muy sana, ¿no? de autolimitarnos, primero, el sector. Segundo, de tener un marco regulatorio que sea durable o que tenga duración en el tiempo, porque el mayor problema de estas regulaciones es que la tecnología va mucho más rápido que la regulación, con lo cual esta orientación a riesgos nos permite también ir adaptando esa regulación, ¿no? O que la Comisión en este caso vaya adaptando la regulación en la medida en que esas nuevas tecnologías vayan apareciendo y, por lo tanto, tener un escenario muy claro, ¿no? para el sector empresarial de cumplimiento. Estupendo, muchas gracias. Hemos estado hablando todo este rato de principios éticos, de sus aplicaciones legales, pero la inteligencia artificial puede también tener efectos sociales y económicos. ¿Te atreves a decirnos o nos cuentas al respecto cómo lo podéis valorar o cómo lo podéis tratar desde la perspectiva de Microsoft? ¿Cómo lo estáis abordando? Sí, además, o sea, sin duda, a ver, el mayor, quizás el impacto mayor que puede tener, o el principio que quizás tenga mayor impacto a día de hoy por la notoriedad que tienen cuando se produce un fallo, es el sesgo, ¿no? Cuando se introducen sesgos de cualquier tipo en un modelo, ¿no? Sesgos de género, sesgos de raza, de percepción, cuando hay pues, tecnologías como visión por computador introducidas en un modelo, ¿no? Pero ciertamente hay otros, ¿no? Como es el de la transparencia, ¿no? Que es cuando un sistema toma una decisión por parte de un algoritmo, ¿no? Y necesitamos tener la certeza o al menos sentir el control de la situación, ¿no? Que el usuario que está utilizando ese modelo o ese sistema de inteligencia artificial pueda en un momento dado consultar
cómo se ha desarrollado ese modelo, cuál es el universo de datos que hay detrás, cuáles son las obligaciones que ha tenido que cumplir esa empresa, cuál es la documentación que explica cómo funciona ese modelo, qué metodologías se ha seguido para controlar los riesgos de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es un primer elemento, ¿no? que desde el punto de vista de Microsoft cuidamos bastante, ¿no? El segundo son las implicaciones en la cultura, por ejemplo, ¿no? En los sistemas de recomendación, ¿no? De música o de películas, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones que esto tiene en la cultura de una sociedad, ¿no? A largo plazo, ¿no? Recomendar cierto tipo de series o cierto tipo de música, probablemente estoy empujando los gustos de una sociedad en su conjunto a una dirección concreta que a lo mejor no es la que es más idónea, ¿no? O a lo mejor no es la que espera la sociedad. O a lo mejor la sociedad no lo espera, pero sencillamente asume que esa es la tendencia y por lo tanto todo lo demás, toda la cultura en general que no entra dentro de ese canon, pues digamos se deja de lado, ¿no? Hay implicaciones también en el aspecto de la creación cultural, ¿no? Hoy hemos visto, ya estamos viendo sistemas que son capaces de crear obras de arte, entre comillas lo de arte, ¿no? Sistemas en los que Microsoft, por cierto, participa y siempre desde un punto de vista responsable buscamos que esa creación, que en teoría como tal no es creación, son un conjunto de algoritmos que utilizan una serie de datos para recrear, ¿no? Un dibujo o una imagen, al final no suponga un riesgo para la sociedad o no suponga un riesgo para un conjunto específico de la sociedad que pueden ser los creadores, ¿no? De obras de arte, ¿no? Y eso también pues, tiene implicaciones sociales, ¿no? Hay otro cuarto elemento que para mí es importante, que antes lo comentaba la gente de Price, ¿no? Yo creo que la sostenibilidad en su conjunto, ¿no? Aquí hay dos vertientes, ¿no? Que es el uso que hacemos de la inteligencia artificial para crear, digamos, modelos que nos ayuden a cuidar del medio ambiente. Este es el lado positivo, si quieres, de la inteligencia artificial, pero hay un lado, digamos, no tan positivo, que es cuando entrenamos modelos hiperparamétricos masivos con cerca de 150.000 millones de parámetros y el impacto que este puede tener en el medio ambiente, ¿no? Es lo que se ha venido a denominar los algoritmos verdes, ¿no? Nosotros participamos abiertamente en varias organizaciones a nivel mundial, asociaciones sobre todo relacionadas con el desarrollo de software en entornos sostenibles. Buscamos al final que nuestras soluciones sean carbon aware. Nuestros compromisos al final, cuando hemos llevado este tipo de iniciativas dentro de Microsoft, pues han sido buscar el ser negativos en carbono para el 2030 y eliminar todo el carbono que hemos emitido desde la creación de Microsoft en el 75 hasta fecha de hoy para el 2050, como compromisos adicionales a los compromisos que ya tenemos como compañía a nivel de responsabilidad corporativa. Para nosotros son los cuatro, digamos, grandes bloques. Sin embargo, a mí me gustaría dejar una última reflexión, puesto que aunque estemos hablando de inteligencia artificial, en 4 o 5 años veremos despuntar otro tipo de tecnologías, como por ejemplo la computación cuántica. Y si hoy estamos teniendo un debate profundo de la ética y de la regulación en la inteligencia artificial, habrá que ir pensando ya en cuál va a ser el debate de la ética y la regulación con las máquinas cuánticas. Porque si la inteligencia artificial ya se está empleando en la ciencia hoy en día como el quinto paradigma del desarrollo de la ciencia, con la computación cuántica vamos a ver en un periodo de tiempo no mayor de 5 o 10 años tecnologías que van a cambiar completamente, porque van a ser tecnologías que nos van a permitir crear nuevos medicamentos para enfermedades raras que hasta ahora eran imposibles o impensables, ¿no? Nos van a permitir establecer modelos para cuidar el medio ambiente, nos van a permitir mejorar probablemente la calidad asistencial en el entorno sanitario, pero también en el entorno educativo. En fin, una serie de elementos que, puesto que es una tecnología que no es accesible, tendremos que empezar a pensar si es de derecho que haya un solo país que no tenga acceso a este tipo de tecnología, porque probablemente estaremos siendo muy injustos y probablemente estamos pecando, ¿no? de un avance tecnológico, llevando un avance tecnológico a la sociedad sin tener en cuenta pues, esos colectivos más vulnerables, ¿no? Pues muchas gracias, Alberto. Unas reflexiones muy interesantes. Esta última para dejarnos absolutamente descolocados, pero realmente que habrá que tener en cuenta. Yo espero estar jubilado para entonces y no padecerlo, ¿no? Bueno, yo creo que en este rato nos ha servido para tener una visión general del estado de la cuestión. Más que una visión general, yo creo que hemos tratado todos los palos, o mejor dicho, han tratado nuestros panelistas todos los palos.
y realmente son unas reflexiones que nos tienen que hacer a todos pensar y cómo organizarnos internamente para que, aunque no seamos empresas del sector tecnológico, podamos dedicarnos a organizar y a estructurar nuestras propias empresas, nuestros propios despachos, para que la ética también sea un principio o un valor que de alguna manera conduzca todas nuestras actuaciones en el plano profesional, ¿no? Pero quería cerrar con una pregunta a Juanma, que es el padre de la criatura, el padre principal, no es el único, hay algunos padres más de la guía, y quería preguntarle, Juanma, empecé por ti y quiero terminar contigo, ¿cuáles son las siguientes metas que os habéis marcado después de haber culminado este año el primer documento guía? Si tenéis alguna otra cosa en la cartera y si se puede revelar cuál es el futuro de guía y de las tecnológicas que están involucradas en este interesante proyecto. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues yo por resumir muy rápidamente, que nos hemos extendido un poquito más de lo previsto. Como hemos visto, existe una componente de responsabilidad que es la ética y otra de obligatoriedad, ¿no? Que es la normativa. Y me quedo con lo que ha dicho Alberto. Ambas juntas pueden agruparse en ese concepto de responsabilidad que comentaba él, ¿no? Que es como un paraguas, ¿no? Y muy importante, lo decía Lorenzo, ¿no? Que ya existe normativa, y también lo decía Pablo, ¿no? Aunque no es muy conocida, y que además se está perfilando con la propuesta de regulación de la Unión Europea, ¿no? Vamos, que no hay por qué pensar que hasta ahora, hasta que no entra en vigor de alguna manera la propuesta de reglamento, no estamos por ley obligados a nada, ¿no? Por tanto, la, digamos, responsabilidad la tendremos siempre ahí y la obligatoriedad ya la tenemos. Vale, hay ley ya existente, como decía Lorenzo y decía Pablo, ¿no? Entonces, en este contexto, el primer documento guía, que es la que ya se conoce, es una base válida para todos los sectores no empresariales. Sin embargo, pues cada sector necesita de sus necesidades particulares. Por ejemplo, los principios éticos no son los mismos en un sector industrial donde prevalece la componente máquina física, que es gestionada mediante inteligencia artificial, que por ejemplo en el sector retail donde debiera prevalecer, ¿no? La sensibilidad de los consumidores, ¿no? Y además incluso cada caso de uso dentro de un sector tiene sus propias necesidades, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la propiedad intelectual, que seguro que los asistentes lo tienen muy de la mano, no son las mismas necesidades para una solución inteligente que gestiona registros de propiedad intelectual que una que hace uso de servicios como GPT-3 o DALL-E para generar contenido de manera inteligente, ¿no? Haciendo uso de contenido que ya existe y que posiblemente esté sujeto a propiedad intelectual, ¿no? Por eso ya estamos desarrollando las adaptaciones particulares a varios sectores empresariales y además basándonos en casos de uso reales, ¿no? Por tanto, vamos a aportar un valor, estamos aportando ya de hecho un valor interesante a este respecto en documentos que se publicarán en breves, ¿no? Por ejemplo, en los sectores de seguros, de salud y de industria, ¿no? Contando además para ello con las principales empresas en dichos de sectores, ¿no? Hablamos de decenas de empresas de primer nivel en estos sectores, ¿no? Y además estamos lanzando programas formativos para que estos conceptos calen con detalle, tanto en los profesionales de hoy en día como los del futuro en el ámbito universitario. Porque independientemente de qué edad te jubiles, Luis, te aseguro que tus hijos de alguna manera van a tener que tener muy presentes estos conceptos, ya sean tecnólogos o no lo sean. De alguna forma, si tiene un puesto de responsabilidad con el ámbito del negocio, en el ámbito jurídico, en todos los ámbitos que decía antes Pablo, al final todos estos conceptos vamos a tener que manejarlos. Por eso también es tan importante la multidisciplinaridad que ha surgido, ¿no? Que comentaba Armando, que comentaba el propio Alberto al final, ¿no? Y por tanto esta formación es especialmente importante porque estos conceptos de los que hemos estado hablando hoy, de los que apenas hemos dado unas pinceladas, tienen un enorme desarrollo y para que calen hace falta más que la simple lectura de un documento, ¿no? Y aparte de documento tan extenso y tan árido como puede llegar a ser nuestra primera guía, ¿no? De lo cual somos conscientes, ¿no? Así que estamos en esa parte más de verticalización, como decía anteriormente, y por otra parte de concienciación detallada mediante formación, ¿no? Bueno, y a este respecto, si alguien está interesado en temas formativos, puede
escribirnos a guia.contacto@odiseya.org, o puede incluso conectarme directamente por LinkedIn, porque estamos precisamente en esta fase en la que ya creemos que la divulgación es fundamental para hacer que todos estos conceptos lleguen a permear en todas las personas que tienen una responsabilidad en este ámbito. Muchas gracias, totalmente de acuerdo. Por eso decía yo que aunque sea una lectura en diagonal de este documento, ya nos sirve para tener primero una visión de todo lo que hay detrás de este concepto tan amplio que es inteligencia artificial ética, y luego ya si se puede seguir profundizando. Veo que hay una pregunta, me parece, en el chat, a ver. No, bueno, hay un comentario que en DAL no utiliza datos bajo derechos de autor, sería ilegal. Bueno, no veo más preguntas en el chat. Yo creo que las habéis resuelto directamente, o que a veces es difícil seguir estos temas que no tenemos tan de cerca en el ámbito profesional, ¿no? Os quiero agradecer muchísimo a los panelistas vuestras presentaciones, vuestro tiempo y vuestra claridad de ideas y conceptos. A mí quiero agradecer a todos los que han seguido este panel y por supuesto, reitero todos mis agradecimientos iniciales a todas las personas que han hecho posible esto, y paso la palabra a Giselle para que pueda cerrar el webinar de hoy. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias por este excelente webinar, realmente de lujo, muy enriquecedor y un tema sumamente actual. A las personas que no nos pudieron acompañar el día de hoy, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrán encontrar la grabación del webinar. Asimismo, quisiera aprovechar para agradecer a nuestros patrocinadores institucionales: Arendt Fox Schiff, BCIB Law Business, Cavelier Abogados, Daneman Simpson, Falconi Puig Abogados, Goodrich Riquelme Asociados, Grundbaum, Cosiñas y Tejeda, Palacio y Van Rey Intellectual Property. Por último, aprovecho para invitarlos a nuestro próximo webinar el día jueves 29 de septiembre, titulado Waiver de la OMC a licencias obligatorias debido a la pandemia. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós a todos, muchas gracias Gracias. por vuestro Hasta tiempo. luego. Ha sido un placer. Igualmente, hasta luego.